Hola, muy buenos días. Sean bienvenidos a una nueva emisión del programa institucional de FECODE. Mi nombre es Carolina Ávila y aquí un avance de lo que veremos en nuestro encuentro de hoy. Informe de la UAPA advierte que pese a que se duplicaron los recursos del PAE, la cobertura cayó entre un 13 y un 43% en más de 55 entidades territoriales certificadas. En el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que se conmemora cada 8 de marzo, socializamos los logros alcanzados a través de los años y las reivindicaciones aún pendientes de sus derechos. De cara a las elecciones de mañana, les contamos todo lo que deben saber para acudir a las urnas y elegir a los miembros del Senado y la Cámara de Representantes para el periodo 2026-2030. La Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar Alimentos para Aprender UAPA presentó a inicios de este año un estudio sobre la cobertura del PAE, encontrando que pese al aumento del presupuesto nacional, la alimentación no está llegando de manera efectiva a niños, niñas y adolescentes de las instituciones educativas en varios territorios del país. El informe presentado por la UAPA analiza el comportamiento del programa de alimentación escolar durante los últimos 3 años y medio de gobierno, periodo en el que el Ejecutivo ha priorizado el fortalecimiento de esta estrategia para garantizar la alimentación de millones de estudiantes en el país. Según el balance, en 2022, el gobierno nacional destinaba cerca de 1,5 billones de pesos al programa, mientras que para 2026 la cifra asciende a 3 billones de pesos. El presidente ha duplicado el presupuesto. En el 2022 había 1.5 billones de pesos para el programa destinados por el gobierno nacional. En el 2026 tenemos 3 billones de pesos, pero en el total de la bolsa, porque acá también las entidades territoriales cofinancian, el año pasado tuvimos 6.1 billones de pesos. Sin embargo, pese al aumento de la inversión, el análisis revela que la cobertura del programa no ha crecido al mismo ritmo e incluso regresó a niveles similares a los del año 2019, lo que representa un desafío para las autoridades y los gobiernos locales responsables de su ejecución. Recursos en términos reales. Se ha cumplido solo una cosa, y es que aumente el recurso en términos reales, y hemos incumplido en la cobertura. Vamos de para atrás. Y entonces ahí nos toca ajustar tuercas con las entidades territoriales para que hagan un uso eficiente de los recursos. Identificado que nos lleva a la disminución de la cobertura. Uno, que cuando uno pone el mayor presupuesto, ese presupuesto se traslada a gastos administrativos y no a más platos. Y nosotros decimos, más plata, más platos, ¿cierto? Y no lo están utilizando en aumentar el equipo de trabajo, en aumentar el valor al complemento, ¿cierto? Entonces encarecen la línea administrativa del programa. Otro de los factores que incide en la disminución de la cobertura es el subregistro de estudiantes beneficiarios en el sistema de información del programa, conocido como CIMAT, herramienta que permite hacer seguimiento a la implementación del PAE en cada institución educativa del país. Acá, profes, quiero hacerles un llamado muy respetuoso a los rectores de las instituciones educativas. Colabórennos con el marcaje de la estrategia en el CIMAT. Ustedes conocen muy bien lo que es el CIMAT, con sus pros y sus contras, pero es el instrumento que nos permite a nosotros hacer seguimiento de cómo está la implementación del programa. Además del apoyo y registro de los rectores, FECODE señala la necesidad de que las secretarías de educación brinden mayor acompañamiento, control y seguimiento al proceso con el fin de verificar el número real de niños y niñas beneficiarios, teniendo en cuenta que por diferentes eventualidades muchos estudiantes no asisten todos los días a las instituciones educativas, lo que hace que las cifras reportadas en el sistema CIMAT puedan variar con frecuencia. Frente a esto, la UAPA anunció nuevas medidas de control tras asumir funciones de inspección y vigilancia del PAE. Desde ahora, los giros de recursos a las entidades territoriales dependerán de la cobertura reportada, con la meta de alcanzar este año un 90,2% de cobertura, es decir, cerca de 6.200.000 niños y niñas atendidos.
Con el inicio del año escolar se pone sobre la mesa la discusión sobre los manuales de convivencia en las instituciones educativas. Docentes y pedagogos señalan que estos documentos son fundamentales para organizar la vida escolar, pero advierten que deben actualizarse y ajustarse a las realidades actuales de estudiantes y docentes. En Colombia, los manuales de convivencia hacen parte esencial del funcionamiento de los colegios. De acuerdo con el CEID de FECODE, estos documentos representan acuerdos vinculantes entre todos los integrantes de la comunidad educativa, desde estudiantes y docentes hasta directivos y familias. Su objetivo principal es establecer reglas claras basadas en el respeto de los derechos y en la construcción de una convivencia sana dentro de las instituciones. Además, los manuales deben estar articulados con el proyecto educativo institucional y con el sistema institucional de evaluación escolar. Según expertos, más que un reglamento disciplinario, el manual de convivencia funciona como un contrato social dentro de la escuela, en el que lo pedagógico debe estar por encima de lo administrativo. Es allí donde se definen deberes y responsabilidades que permitan armonizar la vida escolar y prevenir conflictos. Además es obligatorio, está en la Ley General de Educación, está en la Ley 1620 que tiene que ver con el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Transformación y la formación para los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar. Tiene unos referentes legales, pero por encima de lo jurídico está la posibilidad que como comunidad educativa nos vayamos fortaleciendo en torno a la construcción de esos manuales escolares. Sin embargo, desde el CEID de FECODE advierten que uno de los principales retos es que estos documentos no se queden desactualizados. Las transformaciones sociales, las nuevas dinámicas juveniles y los cambios en la vida escolar obligan a revisarlos y ajustarlos periódicamente. Giovanni Rojas señala que los manuales no pueden estar por encima de la ley y que en algunos casos todavía existen instituciones con normas que ya no responden a la realidad de los estudiantes. Las escuelas están viviendo unas transformaciones, hay unas nuevas dinámicas, las leyes se han planteado desde algunos escenarios jurídicos, pero la dinámica y la cotidianidad escolar hace que deban ser flexibles estos manuales de convivencia, que contemplen la realidad de los jóvenes, de los niños y las niñas. ¿Para qué? Para que nos veamos reflejados y haya una posibilidad de convivir pacíficamente con la promoción de los derechos humanos. Otro punto clave es la participación. Para expertos en educación, la construcción o actualización de los manuales debe involucrar a toda la comunidad educativa. Esto permite que estudiantes y docentes se sientan representados y facilita la resolución de conflictos desde enfoques como la justicia restaurativa. En este inicio de calendario escolar, el llamado es a revisar, ajustar y fortalecer estos acuerdos con el objetivo de mejorar la convivencia y consolidar el tejido social dentro de las escuelas. Compañeros maestros, un combativo y sindical saludo. Soy Albeiro Victoria Cuesta, nuevo integrante del Comité Ejecutivo en la Secretaría de Organización y Educación Sindical de la Federación Colombiana de Educadores. Soy docente de la subregión de Urabá, perteneciente a la filial ADIDA, donde tuve la oportunidad de ser presidente y tesorero de dicha filial. Compañeros, decirle que el día 12 y 13 del mes de marzo vamos a tener nuestro primer encuentro con la Secretaría de Género y la Secretaría de Organización, la cual yo represento, para socializar el plan de acción. Así que invitamos a cada una de las filiales a mandar el personal importante para esta capacitación y de tal forma que podamos socializar con nuestro secretario lo que vamos a hacer en este año. Es para nosotros un orgullo tenerlo en ese primer encuentro. Además de ello, el día 14 de marzo vamos a tener nuestro diplomado en compañía o en unidad con la UNAD. Ese diplomado está enfocado en el régimen laboral del magisterio. Lo que vamos a tratar es derechos y deberes de los maestros, con el objetivo de cualificar a nuestros compañeros maestros, porque es un propósito de la Secretaría que represento, pero también de nuestra Federación Colombiana de Educadores,
encaminar a fortalecer la lucha de nuestras bases. También el día 16 de marzo vamos a tener Junta Nacional. La Junta Nacional tiene un objetivo específico, tratar el tema de la salud en el país. Así que esperamos que los integrantes de Junta Nacional vengan con toda la documentación necesaria de la problemática que existe en el país, que es amplia y que conocemos, para tocar y tratar de encontrar una salida importante a este tema tan álgido en el país. Desearles a todos un feliz día y que Dios los bendiga. Más radial, más visual, más digital, más en contacto con la comunidad. Encuentro radiovisual de FECODE. Sábados 7:30 de la mañana en vivo por nuestras redes sociales. Cada 8 de marzo el mundo conmemora el Día Internacional de la Mujer, una fecha para reconocer las luchas históricas por la igualdad y también para reflexionar sobre los desafíos que aún enfrentan millones de mujeres. En Colombia, aunque se han logrado avances en participación política, laboral y reconocimiento de las violencias de género, las cifras de feminicidio y desigualdad recuerdan que faltan políticas robustas que brinden mayores garantías a las mujeres. En las últimas décadas, el movimiento de mujeres en Colombia ha logrado avances importantes. Hoy las mujeres ocupan cerca del 30% de las curules en el Congreso, cuando hace 20 años no superaban el 12%. También ha crecido su participación en el mercado laboral y se ha fortalecido rutas institucionales para atender violencias basadas en género. Sin embargo, el panorama sigue siendo complejo. Las brechas salariales persisten y las mujeres continúan asumiendo cerca del 70% del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. A esto se suma una de las problemáticas más graves, la violencia contra las mujeres. Bueno, pues yo creo que no hay un Estado como tal, no está terminado, se está construyendo. Es un Estado que pues de todas maneras las luchas se están dando, están más organizadas, son mucho más visibles, las mujeres tenemos mucho más voz y tenemos cierto impacto. Pero tenemos una situación que es el resurgimiento de la ultraderecha, que quiere hacer que las mujeres sean violentadas, castigadas, justamente por ejercer sus derechos para vivir una vida sin violencia. Entonces ese es uno de los problemas. Para organizaciones que acompañan a víctimas y familias, uno de los principales retos sigue siendo la presencia efectiva del Estado en todo el territorio. En muchas regiones, denunciar una violencia implica recorrer largas distancias y enfrentar múltiples barreras institucionales. A esto se suma la falta de cifras unificadas. Pues según el Observatorio de Feminicidios en Colombia, en 2025 se registraron 621 feminicidios y solo en enero de 2026 se reportaron 28 casos. Sin embargo, la Procuraduría solo tiene como último consolidado 198 feminicidios entre enero y noviembre de 2024. Y aunque ha emitido alertas durante 2025, aún no existe un balance oficial de este año, lo que evidencia vacíos en el seguimiento de estos crímenes. Yo creo que uno de los retos más grandes es la presencia del Estado. Si el Estado no hace presencia en todo Colombia, el corregimiento se queda sin operadores judiciales y la violencia se recrudece. Todavía no se han disminuido las horas para hacer un reporte de violencia en un lugar donde las mujeres tienen que pasar por una canoa, caminar, pedir un bus, coger otro tipo de transporte, una moto para llegar hasta un lugar donde esté la presencia del Estado. Eso hace que se complique mucho la denuncia, hace que se complique mucho más la prevención, la atención. Y quizás otro que viene siendo tenemos que hacer mucho más comunicación, ya que la ultraderecha está castigando más a las mujeres por ejercer su vida, ¿sí? Entonces tenemos que recordar y hacer mucha más campaña, mucha más educación para que toda la sociedad comprenda que la vida de las mujeres debe poderse garantizar sin violencias. Las organizaciones también señalan que avanzar hacia una verdadera equidad requiere fortalecer la prevención, la educación y las políticas públicas con enfoque de género, así como mayor inversión para sostener redes de apoyo, atención psicológica y acompañamiento jurídico. Por eso, más que una celebración, el 8 de marzo se mantiene como una jornada de memoria, reflexión y reivindicación.
Un día para reconocer los avances, pero también para recordar que la garantía plena de una vida libre de violencias para las mujeres sigue siendo uno de los grandes desafíos de la sociedad colombiana. Bueno, saludos vitales, fraternales y pedagógicos a todo el magisterio y a la comunidad educativa del país. Entre las reformas de mayor alcance social logradas en los últimos 3 años y medio, resaltamos el Acto Legislativo 03 del 2024 que reformó el Sistema General de Participaciones después de 22 años de lucha, beneficiando a toda la población distribuida en los más de 1.103 municipios del país. Ahora requerimos que la ley orgánica que debe reglamentarlo garantice los recursos reconquistados y que se destinen efectivamente a educación, salud, agua potable y saneamiento básico y territorios indígenas. Es indispensable mantener la educación como primer rubro de inversión en el presupuesto general de la Nación, como ha ocurrido en los últimos 3 años y medio, y desarrollar la reforma a la Ley 30 del 92 que otorgó fuentes de financiación a la educación superior. Histórica también fue la reconquista de derechos en la reforma laboral para las presentes y futuras generaciones, como el fortalecimiento del poder adquisitivo de los trabajadores del Estado, incluido el magisterio, y con el salario vital para el conjunto de los trabajadores. Acorde con la declaración política aprobada por la Junta Nacional de FECODE, reiteramos la invitación para que mañana, 8 de marzo, precisamente en el Día Internacional de la Lucha por los Derechos de la Mujer, hagamos honor a la emblemática fecha votando masivamente por lograr un nuevo Congreso de la República que defienda las reformas logradas entre la movilización social y el gobierno popular y contribuya a materializar las que están en desarrollo y pendientes, entre las cuales están obviamente el nuevo estatuto docente, la salud y la pensional. Es la hora que el sector educativo, los trabajadores y trabajadoras y la sabiduría de las calles estén representadas en el nuevo Congreso, razón por la cual invitamos a considerar con decisión y convicción las candidaturas presentadas en varias listas propuestas desde la CUT y FECODE. En defensa del patrimonio público, del presupuesto de la ciudad y de los niños, niñas y jóvenes, FECODE respalda el paro distrital convocado por la ADE contra la política regresiva educativa de los hermanos Galán. Abrazos a todos y todos. Un referente en el movimiento pedagógico nacional, con distribución bimensual. La revista Educación y Cultura de FECODE tiene un lugar en la Biblioteca de la Educación. Paralelo a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, mañana 8 de marzo, millones de colombianos están convocados a las urnas en una jornada clave de participación democrática. Por ello, hoy les explicamos aspectos clave a tener en cuenta durante estos comicios legislativos. Este domingo se desarrollarán en todo el país las elecciones legislativas en las que los ciudadanos elegirán a los nuevos integrantes del Congreso de la República. En esta jornada se vota por el Senado y la Cámara de Representantes. En el caso del Senado se eligen 100 curules de circunscripción nacional y 2 curules especiales indígenas. Además, siguiendo el estatuto de la oposición, el candidato presidencial que obtenga la segunda votación más alta tendrá derecho a una curul, completando un total de 103 senadores. Para la Cámara de Representantes se votará por 183 curules, de las cuales 161 corresponden a los departamentos del país y 16 a las circunscripciones transitorias especiales de paz y representaciones para comunidades indígenas, afrodescendientes, raizales y colombianos en el exterior. A esto se suma una curul para la fórmula vicepresidencial, que ocupa el segundo lugar en los comicios presidenciales. Durante esta misma jornada también se realizarán consultas presidenciales interpartidistas. Un aspecto importante de esta elección es el sistema de listas. En Colombia se combinan 2 modalidades, listas abiertas y listas cerradas. En las listas abiertas, el ciudadano puede marcar directamente al candidato de su preferencia dentro de la lista del partido, lo que influye en quién obtiene la curul. En las listas cerradas, el elector vota únicamente por el partido y el orden de los candidatos ya fue definido previamente por la colectividad política. Además, quienes lo deseen pueden elegir la opción de voto en blanco ubicada en la parte inferior del tarjetón.
Para votar al Senado del Congreso de la República, los ciudadanos que participen con lista abierta recibirán uno de 2 tarjetones según la circunscripción: azul para la circunscripción nacional y rosado para la circunscripción especial indígena. En estos tarjetones no aparecen fotos de los candidatos, solo los logos de los partidos, sus nombres y las zonas de marcación. En la elección de Cámara de Representantes, el votante recibirá un solo tarjetón entre 3 opciones: café para la circunscripción territorial o departamental, verde para la circunscripción indígena y gris para la circunscripción afrodescendiente. Además, hay casos especiales. Quienes viven en una de las 16 circunscripciones transitorias especiales de paz recibirán un tarjetón adicional para elegir al representante de las víctimas del conflicto, y los colombianos en el exterior pueden votar desde el 2 de marzo con un tarjetón especial para escoger su representante a la Cámara. De acuerdo con datos de la Registraduría Nacional, más de 41 millones de colombianos están habilitados para votar en esta jornada democrática. En todo el territorio nacional se instalarán más de 125.000 mesas de votación distribuidas en más de 13.000 puestos, mientras que para los colombianos en el exterior se habilitarán cerca de 2.000 mesas en diferentes países. La jornada de votación iniciará a las 8 de la mañana y se extenderá hasta las 4 de la tarde en todo el país. También es importante recordar que para ejercer el derecho al voto se debe presentar la cédula de ciudadanía original, física o digital desde el teléfono móvil. A un día de las elecciones a Congreso de la República, expertos alertan sobre posibles riesgos de violencia y fraude electoral en algunas regiones del país. De ahí el llamado al Estado y a las autoridades para adoptar medidas de prevención y protección que garanticen elecciones libres, transparentes y seguras. De cara a las elecciones del próximo 8 de marzo, distintas organizaciones que hacen seguimiento al proceso democrático han puesto la atención en los riesgos electorales que podrían presentarse en algunas regiones del país. Desde la Fundación Paz y Reconciliación se señala que aunque el Estado ha venido trabajando en la logística y las garantías del proceso electoral, es fundamental que todas las instituciones actúen de manera coordinada para asegurar que los comicios se desarrollen con normalidad. Uno de los ejemplos recientes se relaciona con las zonas afectadas por inundaciones, donde las autoridades electorales han tenido que tomar decisiones anticipadas para garantizar el derecho al voto de la ciudadanía. La registraduría ha sido muy clara, por ejemplo, en el caso del departamento de Córdoba o la Mojana Sucreña, donde hubo recientemente grandes inundaciones, alrededor de las soluciones o las alternativas que se presentaron frente al traslado de unos puestos de votación de manera anticipada y avisada para que la ciudadanía pueda ejercer debidamente el derecho al voto. Sin embargo, más allá de las condiciones logísticas y climáticas, el primer desafío sigue siendo la seguridad electoral. Según el monitoreo realizado por la organización, entre marzo de 2025 y febrero de 2026, se registraron 202 víctimas de violencia político-electoral en distintas regiones del país. La mayoría de estos hechos están relacionados con amenazas, aunque también se han presentado homicidios y secuestros temporales contra líderes y candidatos en medio del proceso electoral. El panorama de riesgo electoral y de riesgo de violencia político-electoral en este país siempre ha sido bastante incierto. De hecho, la revisión que hace la Fundación Paz y Reconciliación sobre las víctimas de violencia político-electoral en el periodo de las elecciones legislativas que arrancó el 8 de marzo del 2025 hasta hace unas 2 semanas, el 10 de febrero del 2026, se registraron 202 víctimas de violencia político-electoral en diferentes hechos y en diferentes partes del país. La mayoría de estos hechos están relacionados con amenazas. Sin embargo, también se han dado casos de homicidios y de secuestros momentáneos, como lo vimos recientemente con la senadora Quilpué. Adicionalmente, hay que decir que cerca del 70%, 80% de estos hechos de violencia político-electoral no tienen certeza sobre quién es el perpetrador. Sin embargo, sí se tiene un registro fuerte de una gran presencia e incidencia de organizaciones delincuenciales. Entre los territorios con mayores alertas se encuentran el suroccidente del país, especialmente Nariño, Cauca y Valle del Cauca, el departamento de Putumayo, la región del Catatumbo en la frontera con Venezuela, así como algunas zonas del Caribe como la Sierra Nevada de Santa Marta, Cesar, Magdalena, el Bajo Cauca antioqueño y el sur de Córdoba. En estos lugares, según el análisis, existe una fuerte presencia de grupos armados ilegales que podrían incidir en el contexto electoral.
electoral. Frente a este panorama, los expertos señalan que la responsabilidad de garantizar la seguridad en estas elecciones debe ser compartida entre el Gobierno Nacional, las autoridades de seguridad y la Registraduría Nacional del Estado Civil, pero advierten que será clave anticiparse a los riesgos y fortalecer las medidas de prevención antes de que se presenten situaciones que puedan afectar el ejercicio del voto. Un cordial y fraterno saludo al magisterio colombiano, a la comunidad educativa y a las diferentes organizaciones sociales y populares del país. Enviamos un saludo a las maestras, madres y a las mujeres del país en la conmemoración de este 8 de marzo, Día de la Mujer, y rechazamos las diferentes violencias de género. Por eso, repudiamos el feminicidio de la compañera Eugenia Isabel Pérez Hernández en Colosó, Sucre, y enviamos nuestras condolencias a su familia y comunidad educativa. Como colombianos y colombianas, tenemos la enorme oportunidad de seguir avanzando en las propuestas de cambio. En los últimos 4 años comprobamos que es posible jalonar políticas que respondan a las necesidades del pueblo en materia social, en educación, en mejores condiciones laborales con salarios dignos, en seguir promoviendo la cultura y el cuidado de la biodiversidad. Pero quedan pendientes los temas de salud, la reforma agraria, la reforma política, el acceso a la información y el conocimiento y sobre todo la construcción de paz, porque también evidenciamos que un gobierno cercano requiere el respaldo de un Congreso que esté con el pueblo. Merecemos un Senado y una Cámara que escuche a la ciudadanía y responda con acciones y leyes. No nos sirve un Parlamento que se salga de las sesiones y que no asista a los debates. El próximo Congreso necesita voces que no solo defiendan la educación como derecho fundamental y la labor docente, sino que la conozcan, que reconozcan las luchas como propias, la consecución del nuevo estatuto docente y el impulso a una reforma educativa basada en la pedagogía, en impartir conocimiento, solo serán posibles con representantes del magisterio en el Congreso. Mañana 8 de marzo, todas y todos a las urnas, por un Congreso que priorice la educación pública gratuita, de calidad y con acceso desde el preescolar de 3 grados hasta la universidad. Compañeras y compañeros, la lucha continúa. La unidad en la lucha nos hará vencedores. Sin luchas no habrá victorias. Que pasen todas y todos un feliz fin de semana. Y la invitación antes de despedirnos es a conectarse enseguida a través de nuestras redes sociales a Encuentro Radiovisual en Vivo. Recuerden suscribirse, seguirnos y visitarnos en TikTok, X, Facebook e Instagram y estar atentos a Frecuencia F, el espacio informativo institucional de los miércoles a las 6 de la tarde. Y mañana 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. La cita es en las urnas para participar de la Jornada Nacional Electoral para renovar el Senado y la Cámara, con representantes que sí defiendan los derechos del pueblo. Gracias por su sintonía y nos reencontramos el próximo sábado a partir de las 7 de la mañana por Teleantioquia. Feliz día y feliz fin de semana.